no sé por qué le doy a grabar cuando tengo que beber agua. Escúchame bien, porque lo que te voy a decir va a romper tu mundo digital. ¿Cuántos virus tiene Linux? Buena pregunta. Claro, lo que vamos a pensar de primeras es que tiene menos que Windows, porque Linux es como menos utilizado. En 2024, más de 2.000 vulnerabilidades reportadas. Sí, has escuchado bien. El sistema operativo que supuestamente es más seguro que una roca infalible tiene más agujeros de seguridad que un queso suizo. Pero espera un momento, no te vayas, que Windows tiene más, ¿vale? Ya me estabas hateando y no quiero que se me malinterprete, pero no estoy diciendo que esto sea malo. Espérate que te lo cuente. ¡Mentira! Que estoy bromeando. Vale, ahora vamos a decirlo de verdad. Imagínate que tienes dos casas. Aquí tienes la casa de Windows y aquí tienes la casa de Linux. La casa de Windows. La casa de Windows es esa casa donde vive el 70% de la población. Ya sabemos que Windows es muy utilizado. Esa casa tiene 15 cerraduras diferentes. Pero si tú a Windows le pides las llaves, eres un desconocido y le pides las llaves, pues te las da. Y si resulta que eres un ladrón que está dentro de la casa, pues Windows va a tardar 6 meses en cambiar todas las cerraduras. Luego tenemos la casa de Linux. Esa casa vive el 5% de la población. Tiene una sola puerta, es decir, una sola cerradura. Y es como un castillo, no es una casa, es un castillo fortificado por Fort Knox. Y cuando pillan a un ladrón, tardan 24 horas en cambiar la cerradura. ¿Cuál escogerías tú para guardar tus cosas? Claro, está claro, ¿no? Más claro que la clara de un huevo. Vale, pues aquí viene el plot twist que nadie te cuenta. El 95%, ese 95% me lo he inventado, pero da vueltas por ahí, de los virus y de los programas maliciosos, ¿hacia quién está enfocado? Claro, hacia Windows. Claro, atacarías a la casa que está más poblada, donde está todo el mundo, o atacarías a la casa esa que está en la montaña que vive un tío raro que tiene 47 trampas para los osos. Yo no soy un oso. Pero aquí viene lo brutal. Linux no es más seguro que Windows porque haya tenido suerte o porque haya menos usuarios. En Windows eres administrador por defecto. Es como tener todos los códigos de los detonadores nucleares desde que enciendes el PC. Y es más fácil instalar un malware buscando en internet y ejecutando el eje, el exe. En Linux, ¿qué pasa? Que eres un simple mortal, eres un usuario. Para hacer cosas de administrador tienes que ejecutar sudo. Tienes que escribir la contraseña del administrador. Hay cosas que no funcionan porque los archivos todos tienen permisos, que en Windows también, pero en Linux por defecto están más restringidos. Y ojo, que tú puedes tener una aplicación que manipula archivos, pero a lo mejor la aplicación no puede, porque en GNU Linux hay una cosa que seguramente no conoces que se llama CLinux y AppArmor. Estos servicios lo que hacen es que una aplicación, yo qué sé, me lo invento, un bloc de notas, pues que el bloc de notas no pueda manipular fotos, aunque tú le des permiso. Y en Windows esto falla un poco. Pero ¿sabes cuál es lo más épico de GNU Linux? Que tiene millones y millones, sí, millones, aunque sea un 5%, millones y millones de usuarios revisando su código. Linux es de código abierto. GNU es de código abierto, es software libre. Es como tener en tu casa a Sherlock Holmes, a Batman y ¿cómo se llama? CSI Las Vegas, revisando si hay algún problema. Y cuando surge algo, da igual que sean 2.000 vulnerabilidades, que te las van a corregir en 24 horas. En Windows, ¿qué pasa? Que es una empresa es más pequeña, nadie puede ver el código. Si hay un fallo, pues nadie lo va a ver, solo la empresa desarrolladora. Y
es que por matemática. Ahora ves por qué ese 2000 que he mencionado no era tanto drama, no era para lo que acaba de decir a Carla. Luego, uno de los mayores problemas que presenta Linux es lo que hay entre la silla y el teclado. El famoso K8. He visto gente ejecutar sudo rm, rf y root, es decir, ese comando que todo el mundo conoce, supuestamente, que lo borra todo. He visto gente descargando programas extraños de GitHub, scripts, y que ni se miran el código. Luego también, pues gente añadiendo repositorios a lo loco. Pero, ¿estáis mirando lo que estáis añadiendo? Gente que mira tutoriales y empieza a copiar y pegar los comandos. Pero ¿habéis leído para qué sirve cada comando? Es que me vais a explotar el sistema. Linux es un Ferrari, es muy potente, tiene muchas cosas, pero claro, tú con el Ferrari es que te puedes estallar. Así que sí, puedes dormir tranquilo si utilizas GNU Linux, pero tú también tienes que poner de tu parte. En los comentarios quiero que me digas cuál es la cagada más gorda que hayas visto en seguridad informática o la cagada más gorda que hayas cometido tú con tu distribución Linux, que yo también he cometido algunas, como lo de copiar y pegar comandos y todo eso. Bueno, admito que también se aprende así. Bueno, nos vemos en el próximo vídeo, que voy a hablar de por qué utilizar Internet Explorer ahora es como jugar a la ruleta rusa con 5 balas cargadas. Es que no. Nos vemos. Chao.